Esto es lo que dice la enciclopedia, pero a la luz de la Biblia podemos ver que Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Así lo dice Génesis en el capítulo 1. Entonces, formó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dice el capítulo 1 que Dios está creando, está formando al hombre y a la mujer. Qué interesante, pero Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, no solamente creó su cabeza, Dios no solamente creó sus ojos, sus manos, Dios nos creó completamente. Dios creó cada sistema, cada sentido, cada rasgo, cada parte físico que nosotros hoy podemos ver a simple vista. Creó nuestras manos, la cabeza, el pelo, los ojos, también nuestros miembros sexuales. Dios definió que el hombre fuera llamado Adán y la mujer fuera llamada Eva. La Biblia dice, Dios creó al hombre y a la mujer. En el huerto del Edén, entonces Dios está creando hombre y Dios está creando mujer, con todas sus partes físicas. Cada una, Dios la creó. Así es que yo quiero que pongamos una pauta. El sexo es natural. Dios creó. Yo te invitaría a que hiciéramos un ejercicio antes de seguir avanzando en este tema. Ahí donde estás, quiero que hagamos un ejercicio. Pon tu mano derecha y toca en tu cabeza la parte derecha donde tienes tu oreja. Toca tu cabeza en la parte derecha donde tienes tu oreja. ¿Ya la tocaste? Muy bien. ¿Cómo se llama? Exacto, oreja. Y di conmigo, natural. Porque la oreja es natural. Ahora, con tu misma mano derecha, ponla en tu nariz. Exactamente, es la nariz. ¿Y sabes cómo es la nariz? Es natural. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Te da vergüenza tener orejas? ¿Te da vergüenza tener pelo, nariz, ojos? No, porque es natural. Exactamente, vamos a avanzar y vamos a ver más adelante que hay partes privadas y partes públicas, pero que son partes naturales, propias de nuestro cuerpo, y no nos avergüenza tenerlas. Así es que entonces partamos desde la idea que lo que nos define como hombres y mujeres es natural. Las partes visibles o privadas de nuestro cuerpo son naturales. Aparato sexual en el hombre y aparato sexual en la mujer. Es natural. Así Dios diseñó el cuerpo del hombre y así Dios diseñó el cuerpo de la mujer. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su función y es necesario que nosotros lo sepamos. Cada parte de nuestro cuerpo tiene su función específica. Dios así nos creó. Ahora, la verdad que es bien interesante que podamos medir y podamos asimilar qué está pasando a nuestro alrededor. Porque la verdad que hay un desconocimiento pleno de este tema, del tema de la sexualidad. No solo hay un desconocimiento, también hay una mala información y una mala práctica. Y esto está desencadenando en problemas bastante serios. Ciertamente son a veces más enfocados en la adolescencia y la juventud, pero no exime a adultos, no exime a personas, aún ancianos. En este tema de la sexualidad se están cometiendo errores bastante fuertes. Se están cometiendo algunas situaciones irreversibles, irreparables, vidas frustradas, vidas bastante deterioradas por una mala información, mala concepción y práctica equivocada. Por eso hoy estamos tocando desde la perspectiva bíblica este tema de la sexualidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Dios acaso en su palabra nos puede dar una información, una palabra, una dirección correcta? Claro que sí. La Biblia tiene y da dirección correcta para cada área de nuestra vida. Así es que la sexualidad no es una excepción. También Dios nos dice dónde, cuándo, cómo, por qué. 14 horas, 9 minutos. Dios lo hace. Así es que quiero que partamos de esta base. Es natural. Es natural. Los órganos sexuales son naturales. Dios creó a Adán y a Eva con órganos sexuales. A veces perdemos de vista eso.
no imaginamos que Dios lo haya hecho, y sí, Dios fue así. Dios los creó así. La Biblia dice, multiplíquense, reproduzcanse. Claro, porque Dios les dio órganos naturalmente sexuales para poderse reproducir. Y esto es limpio, esto es natural, esto es hermoso, es una bendición. No hay nada de morbo, no hay nada de suciedad, porque Dios lo creó. Entonces partamos desde esta idea. Es natural, es creada por Dios con una función específica, la cual vamos a ver un poco más adelante, con una orden específica, en un momento y bajo una perspectiva directa. Lo vamos a desarrollar y lo vamos a analizar. Ahora, quiero darte algunos datos. Hace algún tiempo estuvimos, mi esposa Terry y yo, en un lugar, y se llevaba a cabo una capacitación para comunicadores de más de 53 países, y había algunas delegaciones de México, entre los cuales estaba mi esposa y yo. Y qué interesante que en ese lugar, un país del sur del continente americano, había gente dedicada y especializada en el área de la medicina, productores de televisión, había catedráticos de universidades, había políticos, había gente del gobierno, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay unos datos impresionantes que realmente pueden darnos bastante luz acerca de cuál es el ambiente sexual y de la idea de la perspectiva de la sexualidad que hay en la sociedad. Regresando de esta canción, quiero compartirlos contigo. Génesis 1:26 dice, y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. La palabra bendecir, la Biblia dice, y los bendijo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo. Bendecir significa bien decir, es decir, válgame la expresión, hablar bien, decir bien. Cuando Dios vio su creación, habló bien, los bendijo, de una palabra de aceptación, de poder, de realmente de impacto, de plenitud sobre su creación, de aprobación. Y pocas veces nos hemos detenido a pensar que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó tal como el hombre y la mujer es hoy en día, con cada uno de los sentidos, hablando físicamente, y con cada una de sus partes, tejidos, órganos, sistemas, dentro de los cuales están los órganos sexuales. ¿Te das cuenta? Dios los creó y Dios los bendijo. Así es que hoy estoy desarrollando el tema de la sexualidad a la luz de la Biblia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Basándome básicamente en la Escritura, fundamentando lo que hablo en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero te dejé con esta pregunta. ¿Cuál es la perspectiva que como iglesia manejamos acerca de la sexualidad? ¿No es verdad que a veces no tenemos una respuesta bíblica? ¿No es verdad que a veces carecemos de información? ¿No es verdad que a veces le sacamos la vuelta al tema? Se nos hace difícil, se nos hace espinoso ese tema, y realmente es porque a veces carecemos de esta información, carecemos de lo que la palabra de Dios dice, carecemos de una idea, de una convicción basada en la Escritura. Y el problema es que a veces no podemos resolver las dudas ni las inquietudes de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, o inclusive de los adultos que están visitando nuestras iglesias. Y lo más terrible es que ellos vayan a buscar la información que necesitan en lugares equivocados. ¿Te das cuenta? Así es que yo creo con todo mi corazón que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos ir a la Escritura y tener la idea clara desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de la palabra. Mira, hay
un bombardeo que ni tú ni yo podemos decir que es equivocado. No lo podemos negar, pero hay un bombardeo actualmente en el tema sexual. ¿Sí o no? Claro que sí. En el internet, en películas, novelas, programación de televisión, libros, revistas, música, redes sociales, prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Espectaculares. Mira, te parecerá burdo lo que voy a decir, pero es real, porque estamos compartiendo conferencias dentro de secundarias y preparatorias en algunos municipios de la Huasteca Potosina y en algunas otras ciudades del país. Y hemos conocido muchos testimonios, hemos platicado con cientos y cientos de jóvenes, de adolescentes. Así es que, mira qué interesante, porque a veces tú puedes ir, jovencito, jovencita, o si tú eres padre de familia que me estás escuchando, a veces puede ocurrir lo que te voy a contar a continuación. Un jovencito puede ir con su papá en el carro, en el auto, y va por el bulevar, va por la avenida, y en cierto lugar hay un espectacular, y en ese espectacular, en ese anuncio de publicidad espectacular, ¿sabes? Están promocionando quizá un automóvil, una loción, un refresco. Pero ¿sabes qué? Ciertamente ese auto está acompañado de un hombre con poca ropa. Ciertamente ese reloj está acompañado de una mujer con poca ropa. ¿Qué tiene que ver el reloj con la mujer? No podemos negar que hay un bombardeo sexual. Hay un bombardeo por todos lados. Y entonces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos ir a la Escritura y tener una convicción firme en nuestro corazón. Pero también, como Pedro decía, presentar defensa. A veces no tenemos defensa, no tenemos respuesta, y a esos temas mejor les damos la vuelta, porque pensamos que son temas sucios, de los cuales la Biblia no puede hablar, y es completamente un error. Claro que la Biblia ofrece información y dirección acerca del tema de la sexualidad. Mira, hay algunas estadísticas que quiero mencionarte. Te dije que mi esposa y yo estuvimos concretamente en Paraguay hace algunos meses, quizá, no recuerdo exactamente, por ahí algunos años. Yo creo que algunos 8 días. Y estuvimos en una capacitación bastante interesante con gente especialista en el tema, médicos, te dije, catedráticos, etcétera, productores. Y qué interesante información tenemos en nuestras manos, que nos puede abrir un panorama acerca de lo que es nuestra sociedad. Quiero que tú puedas escuchar algunas de estas estadísticas, esta información que tengo para poder compartir contigo. Mira, hay cada día 2.5 mil millones de personas en Internet. Cada día hay 2.5 mil millones de personas en Internet. Es decir, más de la tercera parte del mundo está conectada a Internet. Más de la tercera parte del mundo está conectada a Internet. De hecho, hay muchas personas que están escuchando este mensaje desde una computadora. Más de la tercera parte del mundo está en el Internet. Hay 12,000 millones de mails o correos electrónicos diariamente. 12,000 millones de correos. ¿Sabes qué es esto? ¿Puedes imaginarte 12,000 millones de correos diarios? Mi esposa Tere estuvo hace algunos años en África, sirviendo como misionera en algunos países como Guinea Ecuatorial, como Gabón, Camerún. ¿Y sabes qué? Hay más mails diarios en el mundo que presupuesto para abastecer a los niños muriendo de hambre en el África, en ese país. ¿Te das cuenta? El impacto. Hay 141 millones de blogs en Internet. Hay 10,000 millones de descargas de iTunes. Hay 25,000 millones de visitas a Twitter. Hay 2,000 millones de visitas a YouTube diariamente. Y algo así como 800 millones de visitas a Facebook. Todas estas palabras, hasta hace algunos años, eran bastante desconocidas.
Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, mail. Todos estos términos eran desconocidos, pero no podemos quedarnos ausentes en lo que esta generación está viviendo. No podemos quedarnos rezagados. Yo creo con todo mi corazón que la vida cristiana es como un compás. De un lado, apoyado, cimentado y fundamentado en la roca inconmovible que es Jesús. Pero la otra parte, el otro extremo del compás, abierto, acoplado, adaptado a las épocas y tiempos que estamos viviendo. Ciertamente, este punto de referencia, este punto y fundamento de nuestra vida no se mueve, es Jesús, como en un compás, pero el extremo siguiente se acopla y se adapta a las generaciones, a los tiempos, a las épocas, a las formas. Yo creo que como iglesia no podemos nosotros quedarnos atrás, olvidados, ignorantes de este tema. Los jóvenes, los adultos, lo estamos viviendo, es real, es práctico, ya es incorporado a nuestra vida diaria. Así es que, imagínate, 2.5 mil millones de personas están en el internet, 12 mil millones de correos diarios, 141 millones de blogs en internet, 10 mil millones de descargas de iTunes, 25 mil millones de visitas a Twitter, 2 mil millones de visitas a YouTube, y 800 millones de visitas a Facebook. Ahora, ¿qué con esto, pastor? ¿Qué con esta información que me estás diciendo? A continuación te voy a decir por qué hago tanto énfasis en las estadísticas que acabo de compartir contigo. Te dije yo que hay 2.5 mil millones de personas en internet. Lo que no te dije es que el 50%, es decir, la mitad de la gente que entra a internet consulta temas de sexo. La mitad de la gente que en el mundo hoy consultará el internet serán para ver y para conocer sobre temas de sexo. El 50% de los usuarios de internet. El 80% de los jóvenes de 15 a 18 años han visto temas sexuales en internet. 8 de cada 10 jóvenes de 15 a 18 años. ¡Wow! 8 de cada 10 jóvenes, o adolescentes y jóvenes, de 15 a 18 años, 8 de cada 10. El 35% de las descargas que se hacen en el mundo, desde internet, el 35, más de la tercera parte al día, son de pornografía. El 60% de las páginas de internet en el mundo son de pornografía. 6 de cada 10 o tocan temas de erotismo. Según Google, en el 2012, el tema más buscado en todo el mundo, en todos los idiomas, ¿sabes cuál fue? El sexo. El tema más buscado en todo el mundo, en todos los idiomas, fue el sexo. En el año 2000 había cerca de 4 millones de páginas pornográficas. Escucha lo que te voy a decir. En el año 2000 había cerca de 4 millones de páginas pornográficas. En el 2013 hay 420 millones aproximadamente. ¿Escuchas el crecimiento? De 4 millones a 420 millones. El 50% de los niños de entre 8 y 12 años recibe spams. Alguien puede decir, ¿qué es un spam? ¿Con qué se come eso? Un spam es una publicidad o una página que viene a invadir muchas veces una información, una página que tú estás viendo en internet. Es decir, tú no la buscaste, pero esa página, ya sea de publicidad o de alguna información, solamente viene a ti. Pues el 50% de los niños entre 8 y 12 años recibe spam con contenido sexual diariamente. Quizá tú tienes un niño de 8 años. Quizá tú tienes un hermanito de 8 años, una hermanita de 8 años. ¿Tú crees que está capacitado? ¿Tú crees que es conveniente? ¿Tú crees que es sano? ¿Que es correcto? ¿Que ese niño que quizá ya ocupa una tablet, ya ocupa una computadora o ya está sentado frente a un televisor pueda recibir contenido
sexual o erótico? ¿Tú crees que ese niño está en la edad correcta para tener la información y él solamente asimilarla? Claro que no, pero esta es la realidad. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo preguntaría en base a los datos que acabo de compartir, ¿el sexo es malo? La respuesta es claro que no. Claro que no. Te quiero dejar con esta canción y volvemos en un momentito. Te hago una pregunta. ¿Es malo el sexo? La respuesta es claro que no. Pero la ignorancia y la falta de instrucción crean distorsión y destrucción. Lo voy a repetir. La ignorancia y la falta de instrucción crean distorsión y destrucción. Crea error, la pérdida del propósito y el enfoque. Te voy a dar un ejemplo. Mira, cierta tarde estaba un abuelito en un hall de una casa. Y ese abuelito, cuando recibía el aire de la tarde, empezó a quedarse dormido. En ese sillón, en esa mecedora, llegó el momento donde estaba completamente dormido. Entonces, uno de sus nietos empieza a jugar alrededor de su abuelito. Y ese nietecito, ese pequeñito, estaba comiendo algún postre. Y ese pequeñito tenía sus manitas llenas de queso que el postre tenía. Así es que, en lugar de ir a la cocina y tomar una servilleta, vio los bigotes grandes y blancos del abuelito y pensó que los bigotes era un buen lugar para quitarse el queso que traía en las manos. Así es que tomó los bigotes y se limpió el queso de sus manitas. Unos minutos más tarde, el abuelito empieza a oler medio raro, medio añejo. Decía, ¿serán mis años? ¿Es la credencial del lector? Algo está oliendo mal. Y entonces dijo él, ya sé. Seguro son los calcetines que dejé fuera del cesto de la ropa sucia. Fue entonces a ese lugar y vio que no eran los calcetines que había dejado fuera del cesto. Dijo, ya sé. Ese olor seguramente viene de la cocina, pero a esta hora mi esposa suele cocinar unos suculentos pies de manzana. Cuando yo huela esos pies de manzana, se quitará este olor tan desagradable que hay en mi nariz. Entonces fue a la cocina, no podía diagnosticar o investigar de dónde venía ese olor. Dijo, pero si yo huelo tan solamente esos pies, yo estoy seguro que se irá este olor desagradable de mi nariz. Fue entonces, abrió el horno y ¿qué crees? Ciertamente su esposa estaba cocinando pies, pero por primera vez no olió bien los pies de su esposa. Así es que dijo, voy a ir al jardín, tengo las rosas más hermosas de esta ciudad. Si yo huelo una de esas rosas, se me quitará este olor tan desagradable que hay en mi nariz. Y fue al jardín, tomó una rosa roja hermosa, la olió. ¿Y qué crees? Seguía oliendo de una manera desagradable. No puede ser, dijo el abuelo. Ya sé, voy a subir a la parte más alta de esta casa. Voy a respirar aire puro. Y yo creo entonces que este olor desagradable en mi nariz se irá. Él subió a la terraza, al lugar más alto de su casa. Ciertamente había aire puro, bastante abundante. Y cuando él llegó al lugar más alto, empezó a tratar de respirar de una manera desesperada, puesto que el olor era desagradable. ¿Sabes cuál fue su reacción? No puede ser. Mi cuarto huele mal. Los pies de mi esposa huelen mal. Las rosas huelen mal. El mundo huele mal. ¿Sabes que no era el mundo? No era el pie, no eran las rosas, no era el cuarto.
eran sus bigotes. Eran sus bigotes. ¿Qué podemos aprender de esta anécdota? Que el enfoque que tú y yo tengamos, la información que tú y yo tengamos, determinará también la actitud que tú y yo realicemos. Por eso te dije que la ignorancia y la falta de instrucción en este tema y en cualquier otro crea distorsión y destrucción. Crea error, la pérdida del propósito y del enfoque. Este abuelo pensaba que todo el mundo olía mal. No era todo el mundo, eran sus bigotes. Si él hubiera comenzado con limpiar sus bigotes, estoy seguro que hubiera dado a cada lugar donde fue la medida correcta. Hubiera olido el olor correcto del pay, de las rosas, del cuarto y del aire puro en la terraza. Tenía una equivocación dentro de él mismo. Si tú te pones unos lentes rojos, todo lo verás rojo. No es el ambiente, son los lentes. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante poder no solamente estar informados para poder practicar a la luz de la Biblia lo que Dios declara y también Él establece acerca del sexo. ¿Es malo? Claro que no. No es malo dentro de los lineamientos, de las formas establecidas por Dios en la Biblia. Si se emplea de una manera equivocada, es como tener queso añejo en los bigotes. Y a donde vayamos, vamos a crear distorsión, destrucción y error. Como ese abuelo olía todo desagradable. Así es que entonces, respondiendo puntualmente a esta pregunta, el sexo no es malo. Dentro de los lineamientos, de las formas y de la voluntad establecida por Dios para Él en la Biblia. Te hago una pregunta a continuación. Si no es malo, entonces ¿dónde debe enseñarse? Y es una excelente pregunta. ¿Dónde debe enseñarse el sexo? La Biblia declara que somos responsables de nuestros hijos. La Biblia dice que nosotros como padres de familia somos responsables de nuestros hijos. ¿Sabes? Los hijos son ese jardín que nosotros como padres debemos labrar. Dios declara, instruye al niño en la palabra específica, correcta y verdadera de Él. Instruye a tu hijo, dice Dios, en mi palabra, en mi verdad, porque toda su vida será recta. Y aún cuando llegue a la vejez, seguirá caminando en verdad, en triunfo y en bendición. Así es que nosotros como padres somos responsables de que en el hogar se enseñe, se informe de manera correcta. Pero te digo algo, es evidente que hay un grave problema en el núcleo del hogar, porque no se está enseñando al respecto. De hecho, este es el problema medular de este asunto. El problema medular es que en el hogar no se está enseñando acerca del sexo. Y si no es en el hogar, ¿dónde crees que los adolescentes y los jóvenes están aprendiendo de este tema? Si no es en el hogar, si no es papá y mamá que estamos hablando con nuestros hijos a la luz de la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿dónde están aprendiendo? ¿No se te hace interesante esta pregunta? ¿No se te hace bastante puntual y que pueda retumbar nuestro corazón en este momento? Nuestros hijos, ¿dónde van a aprender del tema de la sexualidad? ¡Qué interesante! Porque si no es en el hogar, de hecho, traigo aquí algunas estadísticas que no se está aprendiendo en el hogar, en la gran parte de las familias. No puedo generalizar, pero en gran cantidad de hogares no se está enseñando de este tema. ¿Sabes dónde están aprendiendo los jóvenes? En el peor de los casos, en la calle, en internet, con amigos, etcétera. ¿Tú crees que es la fuente correcta? ¿Tú crees que recibirán la información correcta? ¡Wow! Dios nos dejó a nosotros como padres para poder instruir al niño en su camino. Y Dios en la Biblia habla acerca del sexo.
Nosotros somos los responsables de instruir a los hijos. Ahora déjame decirte algo, y lo voy a decir con mucho respeto. No son los profesores de la escuela. No pienses que vas a mandar a tus hijos a la escuela y ahí te los van a educar, ahí les van a enseñar acerca de este tema. Porque los primeros responsables son y somos los padres de familia desde nuestro hogar. Somos los primeros responsables, pero no podemos informar algo que nosotros mismos desconocemos. No podemos enseñar desde una perspectiva que ignoramos. No podemos hablar con ellos si ni siquiera sabemos qué decir. No podemos establecer una comunicación desde esta perspectiva si seguimos pensando que es un tema espinoso que no se puede hablar por respeto. ¿Te das cuenta? La Biblia es respetuosa. Es más, no hay fuente más respetuosa en el universo que la Biblia. No existe. La Biblia es la fuente más respetuosa del universo. Y la Biblia habla acerca de este tema. Más adelante voy a darte algunas citas. Por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 19, dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Está hablando de una relación íntima entre esposos, en el matrimonio. Está hablando de intimidad, está hablando de caricias íntimas, permisibles, direccionadas en la Biblia. Y como esas, más adelante vamos a ver todavía mayor cantidad de citas. Pero yo quiero que tú puedas analizar esto que acabo de compartir. Si nuestros hijos no están aprendiendo en el hogar, ¿dónde entonces están tomando información? ¿Dónde la están consiguiendo? Eso debe alarmarnos como padres de familia. Desgraciadamente, podemos ver en algunos medios informativos a nivel nacional, a nivel regional, estatal, etcétera, pero podemos ver que hay graves problemas en esta área, en la Huasteca Potosina. Hay situaciones difíciles en el tema de la sexualidad, porque hay demasiados embarazos no deseados. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia también, hombres y mujeres de Dios, debemos presentar una defensa, debemos presentar la dirección divina a través de su palabra acerca de este tema. Nosotros necesitamos presentar una respuesta. Jesús es la respuesta para cada área y tema de la vida. Jesucristo también es la respuesta para este tema de la sexualidad. Nosotros, como Pedro dijo, necesitamos presentar defensa en mansedumbre. Pero si no estás informado, ¿cómo puedes hablar del tema? Vuelvo en un momento más después de esta canción. No te vayas. Con este tema, estoy seguro que después de hoy, la perspectiva acerca del sexo en tu corazón, en tu idea, en tu familia, no será la misma. Nos quedamos en esta pregunta. ¿Dónde es entonces donde debe enseñarse? La Biblia dice que es en el hogar. La Biblia dice que instruyamos a nuestro hijo. En el original habla de instruirlo en la vida. En cada arista, en cada área, en cada segmento de la vida. Como padres debemos instruir a nuestros hijos. Pero hay, a continuación, unos datos que una asociación en toda Norteamérica se tomó el tiempo y la tarea de realizar estudios y también realizar investigaciones. Así es que escucha los datos a continuación. En un sondeo realizado entre 1,400 padres de familia con niños de 3 a 11 años, se demuestra que menos del 15% de las madres y 8% de los padres han hablado alguna vez con sus hijos sobre las relaciones sexuales. Lo repito, el 15% de las madres y 8% de los padres han hablado alguna vez con sus hijos sobre las relaciones sexuales. Es decir, una mamá de cada 10 está hablando con su hija de la sexualidad y 0.8 papás, ni siquiera uno, 0.8 papás de cada 10
están hablando con su hijo de temas de la sexualidad. Te vuelvo y te repito contundentemente la pregunta: ¿dónde es donde nuestros adolescentes y jóvenes están aprendiendo de este tema? ¿Dónde lo están escuchando? Si está claro que la gran mayoría no es en el hogar. ¿Sabes dónde es? En los medios de comunicación, en la televisión, en el internet, con amigos, en la calle. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremenda información tenemos! Yo creo que puntualmente debemos tomar medidas y cartas en este asunto, porque es sumamente importante, sumamente importante. Una mamá de cada 10 está hablando con su hija, de acuerdo a estas estadísticas, y 0.8 papás de cada 10. Mi esposa y yo tenemos la bendición de parte de Dios de que Él nos haya abierto puertas en secundarias y preparatorias para compartir conferencias acerca del tema de la sexualidad, y nos han estado invitando dentro del municipio, en algunas otras ciudades y a lo largo también del país. Hemos viajado en algunos lugares, algunas ciudades del país, y hemos compartido este tema en muchos lugares. Y sabes, hemos visto que estas estadísticas son reales. Un día, platicando con padres de familia y con alumnos, les dijimos: ¿cuál es el término o de qué forma abarcan o abordan sus padres del tema sexual en su casa? ¿Cómo le llaman al tema sexual? ¿Cómo lo abordan cuando platican con ustedes? Y sabes, platicando con padres de familia y platicando con alumnos, platicando con adolescentes y con jóvenes, nos dijeron que la mayoría de los papás dice: vamos a hablar de eso, la cosa, eso. ¿Eso qué? ¿Me entiendes? Eso, la cosa. Esa es la forma en la que se aborda del tema del sexo, del tema de la sexualidad, porque ni siquiera se atreven a llamar por el nombre: sexualidad, sexo. Automáticamente se cree que es un tema sucio. ¿Y por qué es sucio? Si la Biblia ofrece información al respecto. Más bien tenemos una mala información. Otra gente piensa, y esto es bastante un mito: no hablo del tema, porque si hablo del tema voy a despertar deseos en mi hijo o en mi hija. Al contrario, tú estás orillando a tu hijo, a tu hija, que vaya a conseguir la información en lugares y fuentes equivocadas. Te estás arriesgando a que eso suceda. ¿Por qué si le puedes enseñar de una correcta nutrición? ¿Por qué si le puedes hablar de una correcta alimentación? ¿Por qué si le puedes dar modales y conducta? ¿Por qué no le puedes hablar también del tema y la conducta sexual? ¿Me entiendes? Así que es un mito de mejor no hablo del tema, dicen algunos padres, porque es como despertar en ellos algunas ideas. No, al contrario, la Biblia dice: tócalo, habla, instruye, porque de esa manera la palabra en el corazón dará fruto de justicia, y aun cuando sea viejo, seguirá en el camino de la verdad. ¿Te das cuenta? Nosotros, mi esposa Tere y yo, tenemos a nuestra pequeña Sofía, que quiero abrir un paréntesis. Hoy quiero darle un gran saludo a mi hija Sofía, un gran beso y un gran abrazo, porque hoy cumple 5 años. Hermosa, preciosa princesa, Dios te bendiga, Sofi, te amo con todo mi corazón, y es una gran bendición de Dios tenerte. Nosotros tenemos a nuestra hija Sofi, y nosotros con nuestra hija Sofi hablamos e instruimos ya desde ahorita el tema de la sexualidad. Y tú puedes decir: ¿de veras? Claro. ¿Cómo? Mira, podemos hablar de acuerdo a su edad de distintas formas. Es decir, tanto su mamá como yo hablamos con ella y le decimos que es una mujer que Dios creó, hermosa, y que ella tiene partes públicas y partes privadas. Por ejemplo, su pelo, su cabeza, sus ojitos, son partes
públicas. Todo el mundo puede ver su cara. Todo el mundo puede ver sus ojos. No hay nada malo en que la gente vea sus manos. ¿Me entiendes? Porque son partes públicas. Su nombre lo dice, público. Todo el público puede ver estas partes de nuestro cuerpo que son naturales, que son hermosas. Todo el mundo las puede ver. Pero que también tenemos partes privadas, que son hermosas, que son limpias, que Dios las creó, pero que son privadas, que no las puede ver nadie. ¿Me entiendes? De esta manera podemos empezar a hablar con nuestros hijos. ¿Tiene 3 años? Nosotros empezamos a hablar con ella desde muy tempranita edad. Ya tenemos años hablando de este tema. Su mamá tiene años ya hablando de este tema con ella. ¿Te das cuenta? ¿Habrá algo sucio en tocar este tema? Claro que no. Estamos tomando la perspectiva bíblica, estamos bajándola a su edad y estamos no solo informándola, pero también estamos instruyéndola. Tiene partes públicas en su cuerpo, pero también partes privadas. Las partes públicas son naturales, limpias, como sus manos, sus ojos, sus orejas, su pelo. Todo mundo puede verlas, por eso se llaman partes públicas. Y hay partes privadas que son hermosas, naturales y una gran bendición que Dios nos dio. Y su nombre lo indica, partes privadas. Nadie puede verlas. Nadie. De esta manera, desde esta pequeña edad, podemos empezar a hablar con ella, ya instruyéndola en temas de sexualidad. ¿Te das cuenta? Es en el hogar donde necesitamos comenzar a hablar de este tema. Ahora, nuestros hijos, gran parte de las familias, no están siendo instruidos, no encuentran respuestas muchas de las veces en la casa. ¿Sabes cuál es el peor de los casos? Que muchas veces los adolescentes, los jóvenes o aún adultos, al no tener la información correcta, ¿sabes dónde vienen a aprenderla? A través de experiencias dolorosas. Muchas de las veces es cuando ya se cometió un error, muchas de las veces irreparable. Cuando se sabe y se comprende y se conoce del tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad es tan importante, tú que me escuchas, porque muchas de las veces los errores que se pueden cometer son irreparables. Así es que, qué interesante que podamos nosotros tener una perspectiva de verdad y correcta acerca de lo que es la sexualidad. Necesidades relacionales y la presión social que le está diciendo a nuestros jóvenes: si te hace sentir bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. ¿Te das cuenta? Es una idea equivocada completamente. Porque hoy la presión social está diciendo a los adolescentes o a los jóvenes: si te hace sentir bien, hazlo. No tiene nada de malo. Si te hace sentir bien, pues lo puedes hacer, lo cual es una completa mentira. Por eso nuestros jóvenes necesitan tener la información correcta. Otra de las ideas equivocadas es lo que por ahí puedes escuchar en una canción o leer en una revista. Haz lo que dicta tu corazón, cuando la Biblia dice completamente lo contrario. Dice la Biblia: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios nos dice: cuida tu corazón, guía tu corazón a la verdad. Nunca la Biblia dice: haz lo que dice tu corazón. Al contrario, la Biblia dice: guíalo a la verdad, cuídalo, porque de él proviene tu vida. Qué importante es saber que hay una presión social. Muchas veces, hace algún tiempo, yo tomé a algunos de los jóvenes de la iglesia y les pregunté: sean sinceros, díganme, ¿cuántos de ustedes han tenido presión muchas veces por sus compañeros o compañeritas acerca del tema de la sexualidad? Y la mitad de los jóvenes levantó la mano. La mitad de los jóvenes levantó la mano, que habían tenido presión en alguna época o en algún tiempo
de los que ellos estuvieron en la secundaria o en la preparatoria. Es verdad, hay una presión. ¿Cuál es la respuesta de nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuál es la respuesta bíblica? ¿Cuál es la respuesta desde la perspectiva de padres y familias, hombres y mujeres de Dios? Debemos tener una respuesta. Quiero hacer este puntual comentario también, porque yo creo que es parte fundamental de lo que estamos hablando. Se le preguntó a varios miles de estudiantes de secundaria, de todas las preguntas, ¿cuál quisieran que sus padres contestaran con veracidad? A estos jóvenes de secundaria se les preguntó esto. De todas las preguntas, ¿cuál quisieran ustedes, jovencitos, que sus padres contestaran con veracidad? El 50% respondió: la pregunta que yo quisiera que en mi casa me contestaran con veracidad es esta: ¿me quieres de verdad? ¿Me quieres de verdad? También nos permitimos hacer, mi esposa y yo, una encuesta y una pregunta en más de 1,000 alumnos. Te vas a sorprender cuál fue la respuesta. Lo que les preguntamos fue sencillo: ¿qué prefieres? ¿Prefieres tener una computadora con internet toda una tarde? ¿O te gustaría toda una tarde ir con tu papá y con tu mamá a tener un tiempo de diversión en el parque, a comer en un restaurante y a estar juntos? ¿Qué quisieras, jovencito? ¿Tener una tarde, toda una tarde, a solas, una computadora con internet? ¿O toda una tarde irte con tus papás a dar una vuelta, a comer una nieve, a ir de compras o a estar juntos? ¿Sabes? Más del 80% nos contestó lo siguiente: prefiero pasar toda una tarde con mis papás, comiendo una nieve y divirtiéndome con ellos. ¡Guau! ¿Te das cuenta? Muchas veces solamente se habla y se juzga desde una perspectiva equivocada. Es que estos jóvenes, es que estos adolescentes, claro, están ahí muchas veces en la computadora toda la tarde porque ellos están pidiendo que papá y mamá tengan tiempo con ellos, que vayan a comer una nieve, que salgan por ahí de viaje, que vayan de compras, que estén juntos. ¿Te das cuenta? Nosotros hicimos esta encuesta y más del 80% dijo: yo quiero, me gustaría hacer un viaje con mis papás, me gustaría salir a comer una nieve con ellos, me gustaría ir a un restaurante con ellos. Así es que esto nos da entonces la idea que es en el hogar donde se forma y fundamenta bíblicamente, correctamente, verdaderamente, íntegramente cada área de la vida de nuestros hijos, incluyendo el área sexual. Hay una presión social. Así es que es cuando mayormente nosotros como padres, como hombres y mujeres de Dios, como pastores, como líderes, si tú eres un líder de jóvenes, eres un líder en tu iglesia, con mayor razón necesitamos estar informados. De otra manera tenemos una perspectiva equivocada y no podemos dar lo que desconocemos, porque lo daremos mal. Y una mala información crea distorsión y destrucción. Así es que tienes que saber que nuestros hijos, que los jóvenes, los adolescentes están recibiendo una presión social porque hay un bombardeo del tema de la sexualidad de una manera equivocada. ¿Te das cuenta? Un día me dijo una jovencita y la jovencita dijo: ¿qué hago si mi novio me está presionando para que tengamos relaciones sexuales? Dice que me ama mucho. ¿Qué hago yo si él me está presionando? Y entonces yo pensé y le dije: ¿qué sabe hacer él bien? ¿Tiene alguna habilidad? Y dijo: sí, él sabe muy bien el tema de la carpintería, me dijo ella. Y se me ocurrió y le dije: muy bien, entonces dile que si él sabe usar muy bien el martillo, puedes coger
una parte de su cabeza y si se atrevería a demostrarte cuán bueno es con el martillo, dándose un martillazo en la cabeza. Me dijo que no, dijo ella. Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque es burdo. ¿Cómo me va a demostrar qué tan bueno es con el martillo haciéndose daño a sí mismo? Es ilógico, es equivocado, no es la manera correcta. Entonces, tampoco tú puedes demostrar el amor. Alguien te pide una prueba de amor y no es haciéndote daño. No es la manera correcta, no es la manera y la perspectiva bíblica. Volvemos. Regresamos. Estábamos hablando de que nuestros adolescentes y jóvenes tienen un gran, yo diría presión, una presión impresionante, porque también hay un bombardeo sobre el tema sexual. Socialmente no lo podemos eludir, no podemos decir que no es verdad, porque lo es. Y hay una presión que están teniendo los adolescentes y los jóvenes. Hay una presión sobre este tema. Entonces, muchos de los quizá casos o situaciones comienzan precisamente de esta manera. Un joven, una jovencita, siendo presionados o presionadas. ¿Qué pasa con aquella adolescente o jovencita que dice, es que mi novio o aquel amigo me pidió la prueba de amor? Y entonces es el ejemplo del martillo que te di hace un momento. Si tú eres muy bueno con el martillo, no me lo vas a demostrar, no me vas a decir cuán bueno eres golpeándote la cabeza. Claro que no. Hay otras maneras y otras formas de demostrarme cuán bueno eres con el martillo y no dándote en la cabeza. ¿Por qué te vas a hacer daño? ¿Por qué te vas a destruir para decirme cuán bueno eres? Esa no es la manera correcta. Así es que tampoco es la forma de demostrar el amor. La Biblia dice en primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 23, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. También la carta de Corintios dice, pero no me dejaré dominar de nada. Así es que no se trata de ser esclavo de nada ni de nadie. Dios quiere que seamos libres. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Y si no me edifica, me destruye, me derriba, me derrumba. No es la voluntad de Dios entonces. Así es que tenemos que entender dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué es la sexualidad. Y desde el punto de vista bíblico estamos tomando y tratando también con algunos aportes como estadísticas y algunas investigaciones de tocar ese tema a la manera natural, correcta y transparente. Yo sé que este tema pocas veces se aborda. Yo sé que pocas veces se toca este tema, pero precisamente por esa razón estamos tocándolo, estamos llevándolo y desarrollándolo en esta tarde, porque hay mucha desinformación o mala información. ¿Te das cuenta entonces? Mira, la problemática actual también está en estos números. Solo el 23% de los jóvenes, solo el 23% de los jóvenes dijo que llegan a los 18 años, escucha bien, solo el 23% de los jóvenes que llegan a los 18 años dicen ser vírgenes. Solo el 23%. En estos datos y esta encuesta que una asociación civil en Norteamérica realizó, creo que fueron algo así, más de $2 millones lo que invirtieron en realizar este compendio y esta información. Nosotros estuvimos, te repito, ahí en Sudamérica tomando esta capacitación y tomando toda esta información. Así es que imagínate, en estos países de Norteamérica, como México incluido, se está diciendo que solo el 23% de los jóvenes en Norteamérica llega a los 18 años y dice ser virgen. Porque no solamente el tema de la sexualidad es la realización plena, sino también algunas otras como
visuales. Puedo ejercer la sexualidad visualmente, etcétera. Entonces, mira, solo el 23% de los jóvenes dice llegar correcta y plenamente después de los 18 años en el tema sexual. Más del 75% de los jóvenes menores de 18 años admite haber tenido relaciones sexuales de cualquier forma. 13% de los jóvenes solteros algún día dijo haber iniciado relaciones con una persona casada. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! 47% de los bebés nacidos del año 2012 acá en Norteamérica fueron de madres solteras. 47% de los bebés nacidos en Norteamérica, entre ellos el país en el cual tú y yo vivimos, México, fue de 47% de los bebés nacidos de madres solteras. 75% de todas las madres solteras tuvieron relaciones sexuales durante su adolescencia. El 75%, casi 8 de cada 10 madres solteras tuvo relaciones sexuales durante su adolescencia. No hubo instrucción, no hubo dirección. ¿Te das cuenta? La mayoría de los jóvenes que es padre o madre en la adolescencia inició la actividad sexual a los 13 años, en cualquiera de sus formas. Qué interesante, y también que son datos un poco duros, pero que pueden despertar una nueva conciencia, pueden despertar en nosotros realmente el poder abrir nuestra mente y nuestro corazón de la necesidad tan apremiante que tenemos, número uno, de ser informados, de ser capacitados, para también poder generar una convicción, una perspectiva en nuestros propios hogares a la luz de la Escritura, y también formar hijos, hombres y mujeres íntegros, correctamente educados, correctamente informados, estructurados, que cuando sean viejos, dice la Escritura, seguirán caminando en la verdad. Hay una estadística que llevó a cabo la Universidad Estatal de Utah, en estos 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Estudiaron a 2.400 adolescentes en los 3 países de Norteamérica, llegando a la siguiente conclusión. Estudiaron a 2.400 adolescentes de México, Estados Unidos y Canadá, llegando a la siguiente conclusión. De las muchachas, de las adolescentes que empezaron a salir en pareja a los 12 años, el 91% había tenido relaciones sexuales para cuando terminó la secundaria. La Universidad de Utah dijo esto, que el 91% de las adolescentes que empezaron a salir en relación de pareja a los 12 años, para cuando terminaron la secundaria, el 91%, ¿oíste? El 91% había tenido relaciones sexuales en cualquier forma. Tocamientos ya es una relación sexual. Tocamientos privados ya es una relación sexual. Ya se considera así. El 91% había tenido relaciones sexuales, en comparación con 56% de las que empezaron a salir a los 13. Las que empezaron a salir ya en relación de pareja y de noviazgo a los 13 años, fue el 56% que había, después de la secundaria, tenido relaciones sexuales. 53% de las que empezaron a salir a los 15, va hacia abajo, ¿te das cuenta? Después de los 15, hubo jovencitos que empezaron a salir en relación de pareja, y el 53% después de la secundaria manifestaba haber tenido relaciones sexuales. ¿Y qué tal aquellas que comenzaron a salir después de los 16 años ya en relación de pareja? Solamente fue el 20%, la cual
dijo haber tenido relaciones sexuales en cualquiera de las formas. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es tener la idea correcta, la información correcta, sobre todo la luz de la Escritura, para poder educar, instruir a nuestros hijos. ¿Dónde? En nuestras casas. En nuestras casas. Tú puedes decir, son números, son datos, claro, pero muchas veces ni los conocemos. Muchas veces ni siquiera sabemos. Muchas veces los ignoramos. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tus hijos y nuestros hijos están creciendo, están saliendo a estudiar, están saliendo a trabajar, tienen amigos, están haciendo su vida. Nosotros tenemos que estar atentos. Pastor, líder de jóvenes, tú y yo también necesitamos estar informados, tener una perspectiva bíblica con información, con certeza. No solamente lo que me parece, no solamente la experiencia que a mí me dieron. ¿Sabes por qué? Porque esta estadística demuestra que el 1% de las mamás habla con sus hijas del tema sexual y el 0.8% de los papás habla con sus hijos del tema sexual. Muchos de los que hoy son adultos, cuando fueron niños y adolescentes, tampoco hablaron con ellos. Así es que es una cadena recurrente de mala información. Es una cadena recurrente de desinformación total. ¿Te das cuenta? Porque muchos de los que hoy son adultos tampoco hablaron con ellos. ¿Dónde se aprendió del tema sexual? ¿Fue en la calle? ¿Fue con los amigos? ¿Te das cuenta qué importante es que estemos informados para poder informar e instruir, como Proverbios lo dice claramente? Lo he repetido muchas veces. ¿Y sabes por qué lo he repetido? Porque creo que la repetición es la madre de la retención. La repetición es la madre de la retención. Por eso la Biblia en Deuteronomio dice: habla estas palabras a tus hijos, repítelas cuando estén en el camino, cuando estén en la casa, cuando se levanten y cuando se acuesten. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. ¿Escuchas? Las repetirás, para que no solo la tengan en su mente, pero forme convicciones en el corazón, convicciones de vida. Qué interesante y qué importante es poder crear convicciones de vida. Poder crear convicciones que determinan cada una de las acciones y de las actitudes que tenemos en nuestra vida. Yo te estoy dando una información. Te estoy dando esta información. A mí me costó bastante caro esta información. ¿Y tú, de parte de Dios, sintonizaste hoy la emisora y la estás recibiendo de una manera gratuita? Pero no porque es gratuita, no tiene valor. A mí me costó bastante, a mi esposa nos costó bastante, pero de todo corazón te podemos dar esta información para que tú hoy puedas tomarla y para que tú hoy puedas asimilarla, puedas informar, instruir desde la perspectiva bíblica a tus hijos. Vamos a volver en un momentito más. Aprovechamos para enviar estos saludos. Siguen llegando estos saludos. Qué importante es que tú puedas retroalimentarnos de la información que estás recibiendo. Y dice: Dios los bendiga, reciban saludos de parte de la familia Hernández Rodríguez, los escuchamos desde La Tinaja, Xilitla. Un saludo para La Tinaja, Xilitla, de parte de un servidor, el pastor Raimundo Vega. Estoy muy contento de que nos estén escuchando desde Xilitla. Dice uno más por aquí: Dios te bendiga, hermano, lo estoy escuchando desde el Mango Jolol. Qué hermoso mensaje están dando. En lo personal me gustaría sigan tratando ese tema. Atentamente, Prócoro del Mango Jolol, municipio de Tancanguitz. Bueno, un saludo, qué bueno, qué importante es que estén enviándonos estos mensajes de las personas que están escuchando este tema. Quiero continuar.
Actualmente, el sexo es quizá la droga mental más recurrente que hay. Lo voy a repetir. El sexo es actualmente la droga mental más recurrente. Acuérdate, Google, ¿qué es Google? Google es el buscador más importante y más recurrente en el mundo. Es un buscador de internet. Y Google dijo que la palabra más buscada fue la palabra sexo en el 2012. ¿Te das cuenta? La gente está buscando. ¿Qué tema es el que está buscando? El tema del sexo. Te estoy hablando de bases y de datos reales, que no es solamente lo que yo pienso, sino lo que está pasando, la fuente que está y la información que está fluyendo. Hay un principio importante que te voy a declarar en un momento más. Este principio obedece entonces a lo que acabo de comentarte. El sexo es actualmente la droga mental más recurrente. ¿Por qué? Escucha, este principio importante dice: a donde va tu mente, va tu cuerpo. Lo repito, este principio dice: a donde va tu mente, va tu cuerpo. Por ejemplo, si tú eres estudiante, ¿qué empieza a pasar por tu mente como eso de las 10 de la mañana, cuando falta quizá 20 minutos para salir al receso? ¿No es cierto que empieza a pasar por tu mente unas enchiladas rojas o huastecas con bastante queso, una porción de carne y de frijoles refritos? Claro. ¿Y qué crees que vas a hacer cuando sales al recreo? A donde va tu mente, va a ir tu cuerpo. Vas a ir a comer. A donde va tu mente, va tu cuerpo. Ese es un principio. Entonces, ¿por qué crees que hay un bombardeo en el tema sexual? ¿Por qué crees que la mayoría de las canciones rock, pop, banda, reggaetón que hay en la radio son de temas sexuales? ¿Por qué crees que la mayoría de los temas que hay en televisión son de temas sexuales? ¿Por qué crees que los datos y la información que se toca en las revistas, etcétera, etcétera, son de temas sexuales? Porque es un principio. A donde va tu mente, va tu cuerpo. Por eso tanto bombardeo sexual. Por eso tanto bombardeo con imágenes de erotismo. Por eso tanta información que hay a nuestro alrededor, publicidad, espectaculares, etcétera, etcétera. Porque lo que quieren es posicionar la idea de el erotismo, la sexualidad, porque a donde va la mente, va a ir el cuerpo. Es ahí donde nosotros necesitamos, como padres, como hombres y mujeres de Dios, tener la información correcta para instruir, para formar hijos íntegros, santos, verdaderos, correctos y bendecidos. Porque al fin y al cabo, si ellos son instruidos en la verdad, también serán bendecidos por la verdad. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si tú tomas de la planta un plátano, aprovechando el ejemplo de gente que está escribiéndonos de la Huasteca Potosina? Muy ad hoc este ejemplo, porque hay mucho plátano por aquella zona. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué crees que pase si tú tomas de la planta un plátano verde y te lo comes? Tú puedes decir todas las propiedades del plátano. Me puedes decir y me puedes dar toda una plática, una conferencia, todos los datos que hay de las propiedades del plátano. Pero déjame decirte que si te lo comes en su estado incorrecto, estando un verde, en lugar de hacerte un bien, te va a causar un mal. Aunque tiene todas las propiedades, te va a causar un mal, porque fue en la época, en la temporada y en el tiempo incorrecto. ¿Te das cuenta? De esa manera entonces, el sexo practicado, la sexualidad llevada a cabo dentro del tiempo correcto, creará distorsión, destrucción y creará una serie de problemas sociales como los cuales ya estamos viendo y no queremos más. Por eso estamos informando, por eso estoy hablando de este tema. Repito, es poco tocado, es poco recurrente, yo lo sé.
Pocas veces se toca este tema, pocas veces se habla de este tema. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos estar informados para formar e instruir. Lo he repetido muchas veces. Ahora, el sexo es bueno, pero dentro del tiempo correcto, de la forma correcta y con la persona correcta. De hecho, el nombre de esta enseñanza, el título es La sexualidad desde la perspectiva bíblica. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Así es que voy a entrar en esta parte final para empezar a contestar todas estas preguntas. Ya te di un preámbulo, ya te di información, ya te di bases, te di texto bíblico, y desde esta misma fuente vamos a empezar a responder cada una de estas preguntas. Entonces tenemos que concluir que el sexo es bueno, pero dentro del tiempo correcto. Así como ese plátano es saludable, es placentero, pero una vez que esté maduro. El sexo es bueno, pero dentro del tiempo correcto. ¿Y cuál es ese tiempo? El matrimonio. La Biblia dice que practicar el sexo antes del matrimonio se le llama fornicación. La Biblia declara esto. Dice en innumerables textos, uno de ellos es Gálatas 5:19. Dice que las obras de la carne son algunas de estas, entre las cuales se encuentran la fornicación. Y dice, ninguno que la practique tiene parte y heredará el reino de Dios. Así es que practicar el sexo antes del matrimonio, a eso la Biblia le llama fornicación. Y dice la Biblia en Gálatas 5:19 que es una obra de la carne y que nadie que la practique heredará el reino de Dios. En el libro de Efesios habla de la fornicación, en el libro de Corintios dice, huye de la fornicación. Ahí está claro. No tengo el tiempo para darte todas las bases, pero estoy tocando el libro de Gálatas. Dice que es una obra de la carne y ninguno llamado fornicario heredará el reino de Dios. Dios no lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque Dios creó un tiempo específico, correcto, para practicar el sexo. Y este tiempo es el matrimonio. Es hasta el matrimonio donde se puede practicar. Es hasta el matrimonio donde Dios permite que pueda practicarse el sexo. Entonces concluimos, el sexo es bueno, pero dentro del tiempo correcto, de la forma correcta. Ahora, te voy a decir algo. Hace algunos años, mi esposa Tere y yo tuvimos la enorme bendición de Dios de poder compartir la palabra de Dios en algunos lugares en París, en Francia. Dios nos abrió puertas para poder ir a París, estar en Francia, y Dios nos abrió también específicamente 3 lugares donde pudimos compartir la palabra de Dios, ahí en París, en Francia. Nos estaban traduciendo del francés al español. Y algo que aprendí y que descubrí, que conocí también y me informé del tema, es que en nuestro viaje a París, en el tiempo que estuvimos 15 días en París, pude conocer que hay una universidad, precisamente la Universidad de París. A esta universidad también se le llama como la Universidad de las Hormonas. Esta universidad en París. Y ¿sabes qué interesante? Que la Universidad de París realizó una investigación en más de 14,000 parejas durante 10 años. Parejas de todo el orbe, de todo el mundo. Realizó una investigación, esta Universidad de París, con más de 14,000 parejas, dentro de las cuales estaban personas de escasos recursos, pero gente millonaria, gente oriental y personas occidentales. Había de raza blanca y de raza negra, gente rica y gente pobre. Y esta Universidad de París, con más de 14,000 parejas, hizo una investigación importante. Escucha, porque cuando yo conocí esta investigación y los resultados, fue algo impresionante. Escucha, durante 10 años tomaron a 14,000 parejas y que tenían vida sexual activa. Estas 14,000 parejas estaban conformadas, te dije, por gente rica, por gente pobre,
de rasgos orientales, occidentales, etcétera, etcétera, etcétera. De todas las religiones, de todas las edades, jóvenes, parejas, ancianos, adultos, pero el único requisito para estudiarlo era que tuvieran vida sexual activa. Era el requisito, que tuvieran vida sexual activa. ¿Sabes qué pasó después de 10 años exhaustos de estarlos estudiando a estas 14,000 parejas con vida sexual activa? La Universidad de París llegó a la conclusión: el sexo es bueno, benéfico, pero descubrimos que las parejas que lo disfrutaban de una manera efectiva, correcta, sin traumas y verdaderamente, fueron las parejas casadas. ¡Wow! Solamente estaban determinando e informando lo que la Biblia hace miles de años ya había dicho. Estaban dando una información que la Biblia ya había dado. Porque la Biblia dice que tener relaciones sexuales antes del matrimonio se le llama fornicación. Y Dios dijo: ninguno de ellos heredará el reino mío, dice Dios. Así es que la Universidad de París estaba dando información que la Biblia ya había dado. La Biblia dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me dejaré dominar de todo eso. Que me destruya, dice Corintios. La Biblia dijo: como hermosa y preciosa gacela, en sus caricias recréate siempre. Proverbios 5:19. Y está hablando al marido, que se satisfaga de las caricias de su esposa. Es hasta el matrimonio. Entonces, ¿cuándo es el tiempo correcto? ¿Cuándo? Es una de las preguntas que yo hice al principio. El matrimonio. La Universidad de París, después de 10 años de estudio a más de 14,000 parejas, está determinando que el tiempo correcto es el matrimonio. Es el matrimonio. ¿Te estás dando cuenta? Solamente está corroborando lo que la Biblia dijo hace miles de años. Otra vez, la Biblia tenía razón. Claro que tenía razón. Dios siempre tiene la razón. Dios es la verdad. Lo que la Biblia dice es perfecto. Ahora la Universidad de París lo dijo y toda la gente estaba escuchándolo. La prensa y los medios de comunicación estaban difundiéndolo, porque lo dijo la Universidad de París. Pero, oh señores, eso lo dijo la Biblia miles de años antes. Eso lo dijo la Escritura, Dios lo declaró miles de años antes. Así es que entonces, ¿cuándo es el tiempo donde se puede practicar la sexualidad? En el matrimonio. Es en el matrimonio. El sexo es bueno, benéfico, necesario, pero el momento oportuno es el matrimonio. Con la persona correcta. ¿Y cuál es esa persona correcta? El esposo, la esposa. Antes no. Antes es como ese plátano verde que, aunque tiene muchas propiedades, en lugar de ser benéfico y provechoso para tu cuerpo, seguramente te creará un problema intestinal bastante grave. ¿Te das cuenta? No es de provecho porque es fuera del tiempo correcto. Ahora, en cuanto al bombardeo que están recibiendo nuestros hijos e hijas, los adolescentes y los jóvenes, déjame decirte a ti, jovencita, aún a ti, jovencito también, porque muchas veces el acoso puede venir también de una jovencita mujer. No solamente los jóvenes acosan, sino también las jovencitas. Déjame decirte, la Biblia no te ve a ti como una cosa. No eres un objeto. No es que echando a perder se aprende. No es que eres un objeto, una cosa, para aprender echando a perder. Dios no te ve así. Dios te ve hermoso. Dios te ve hermosa. Quiero dirigirme a ti, jovencito, jovencita que me escuchas. Eres hermoso y hermosa y Dios piensa y cree lo mejor para ti. De hecho, su palabra está destinada para que puedas vivir una vida plena bajo su instrucción. No eres una cosa, no eres un objeto. No es que te puedan usar y después tirarte. Tú tienes un valor en tu corazón. Y a propósito de esto, tienes hoy que voltear a ver la Escritura. Tienes que voltear a verlo. El tiempo correcto es el matrimonio. La persona correcta es el esposo y el esposo que tendrás.
Hoy es tiempo de que seas obediente, jovencito, jovencita, que me escuchas, sé obediente, sé estudioso. Ya vendrá el tiempo en el cual podrás practicar el sexo y es cuando te cases. Entonces tendrás todos los años con tu esposo y con tu esposa, con aquel hombre y mujer que Dios tiene para ti. Un hombre de verdad y de integridad. Entonces, qué interesante es que tú puedas escuchar esto que estoy hablando. Tú no eres un objeto. Me estoy dirigiendo a ti, jovencito, jovencita. Eres tan valioso, tan importante. Hay un ejemplo poderoso. Este ejemplo poderoso quiero compartirlo contigo. Y quiero compartirlo porque también creo que la solución a este tema de la sexualidad, si bien solamente tuve estas 2 horas, es un tema extenso, no pudiera abarcarlo en solamente 2 horas, quizá posteriormente pudiéramos darle seguimiento y seguir hablando de esto. Me gustaría poder escuchar algunas de las inquietudes, poder recibir también alguna de las información que tomaste y cómo lo practicaste y te sirvió. Me gustaría escuchar testimonios, estaría muy padre. Tal vez después pudiera seguir retomando este tema, porque en 2 horas no puedo abarcarlo completamente. Hay mucha información que no te voy a poder dar por el tema del tiempo. Me quedan solamente 5 minutos más y no puedo decirlo completamente, pero voy a escuchar seguramente testimonios de gente que ha sido ricamente bendecida. Solo déjame decirte algo, también creo y tengo una perspectiva que no es a base de preservativos como este tema puede ser resuelto. No es a base de preservativos, no es darle a los hombres, ten un preservativo y cuídate. No es esa la perspectiva bíblica. No es un preservativo y cuídate y no embaraces a nadie. La Biblia no habla de que si la joven salió embarazada o no, sino que debemos guardar nuestro cuerpo, debemos de guardar nuestra mente en integridad, en verdad y en santidad. Hasta el tiempo correcto que es el matrimonio, podemos entonces practicar lo que es el sexo con la persona correcta. ¿Quién será? ¿Tu esposo o la esposa que tendrás? Y si tú estás casado, tienes a tu esposo o tu esposa, no es la persona incorrecta, no es el vecino, no es la amiga, es tu esposo y tu esposa. De esta manera entonces, yo creo con todo mi corazón y quiero terminar con este ejemplo. Escucha, hay un animalito y ese animalito se llama arminio. Ese animalito llamado arminio es pequeño, es blanco, su pelaje es perfecto, impresionantemente perfecto, blanco, resplandeciente. Tantos estudiosos de los animales han dicho que casi el blanco del arminio se compara con el blanco perfecto de la nieve. Debido a esto muchos cazadores pensaron, debido a esto muchos intentaron empezar a cazarlo, porque empezó a cotizarse el pelaje del arminio por encima del valor del oro en algunos países del África. Se empezó a cotizar el pelaje de un animalito por encima del valor del oro. Quisieron cazarlo y después de tiempo de estudiar a este animalito y de su conducta, descubrieron que vivía en una cueva, que a las 6 de la mañana salía de esa cueva y a las 6 de la tarde regresaba. 12 horas de vida dentro de su cueva y 12 horas de vida fuera de su cueva. Ellos quisieron cazarlo, llevaron lanzas, llevaron sedantes, llevaron redes para capturarlo y no pudieron hacerlo. Después de tanto intentarlo, uno de los cazadores de una manera casi desesperada dijo, ¿y qué tal si ponemos un gran fango de lodo? Un charco de lodo fuera de la cueva. Total, si es tan limpio, pues no querrá ensuciarse. Y a uno de los cazadores dijo, oye, no me parece tan mala tu idea. Después de todo ya lo intentamos y nada ha resultado. Así que pusieron un gran fango de lodo. Por primera vez en la historia, alguien había conocido algo de este arminio. Llegó una tarde, donde a las 6 de la tarde, puntualmente el arminio regresó a su cueva. Pero por primera vez, alguien había conocido una parte fundamental de su vida. Había un fango de lodo afuera de su cueva. El arminio se detiene y bastaron solo unos segundos para que lo capturaran. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el arminio? ¿Qué convicción crea en nosotros este arminio? Escúchalo, el arminio vale más que el oro. ¿Por qué? Porque tiene convicciones firmes. El arminio dice, prefiero morir, pero no me voy a enlodar. Prefiero morir, pero no me voy a ensuciar. ¡Wow! ¿Sabes cuánto vale el pelaje de un cerdo?
¿50 pesos? ¿40 pesos? ¿Sabes dónde vive? Exactamente, en el fango, en el lodo. ¿Por qué el arminio vale tan caro? ¿Por qué su pelaje es más alto que el valor del oro? Porque tiene convicciones firmes. Prefiero morir a enlodarme. Es hora de que tú y yo muramos a nuestra mala información, a nuestras malas tendencias, a nuestras malas prácticas, a nuestras malas ideas, que muramos a todo lo que creemos correcto, pero realmente es incorrecto, que muramos a todas aquellas barreras, vicios o mala información que tenemos, para que creemos convicciones de vida y de pureza basados en la palabra. La Biblia dice que el sexo debe practicarse hasta el matrimonio, de verdad, íntegramente, santamente, con el hombre y la mujer que ha de ser aquel esposo y esposa para toda tu vida. Hoy en día debemos enseñar a nuestros hijos. Quiero terminar diciéndote que tú y yo podemos cambiar la historia, tú y yo podemos cambiar nuestra sociedad. Soy el pastor Raimundo Vega, de la iglesia Camino, Verdad y Vida de Tamuín. Está en mi celular 481-116-6053. Está la página de internet www.caminoverdadyvida.com.mx. El Facebook es CVV Tamuín. C de casa, V de Víctor, otra vez V de Víctor. CVV Tamuín. Las reuniones son en la iglesia en Tamuín, San Luis Potosí, los miércoles y jueves 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. Qué gran gozo haber compartido este tema contigo en esta tarde. Dios los bendiga a todos y aquí estamos escuchándonos el día viernes 2 de la tarde. Bendiciones.